aplicarle una resonancia magnética en la columna lumbar, ¿no? Lo que se recoge acá, dice, es pérdida de la hiperintensidad de señal habitual por deshidratación con disminución de altura del disco intervertebral L5-S1. En palabras normales, ¿qué significa eso? El estado de degeneración, porque es el término que usamos los médicos, no es que sea degenerado, es estado de envejecimiento, un estado por microroturas que todos lo sufrimos por la actividad normal, salvo que nosotros pues carguemos 50 kilos sin ejercicio, hagamos un movimiento de rotación, ahí se rompe el disco totalmente, nos tiene que llevar a la emergencia, ¿no? A veces vemos esos casos, pero normalmente los discos van perdiendo la intensidad de la señal, como dice ahí, o sea, se van algo así desgastando, como secando, van perdiendo agua. Lo que mide la resonancia son moléculas de agua, el movimiento de moléculas de agua. Entonces, al haber menos agua, está menos blanco, o sea, más negro, digamos, en la imagen que nosotros vemos, más oscuro. Bien, ¿el disco L5-S1 a cuál se refiere? El disco S1 es el disco más frecuentemente afectado en las lesiones lumbares. Es la unión entre la mitad superior del cuerpo y la mitad inferior, digamos, porque de ahí viene el sacro. S1 significa sacro 1, la primera vértebra sacra, que es un conjunto de vértebras que ya están unidas. Entonces es algo así como un bloque completo en la parte inferior, en la pelvis, y el eje superior del cuerpo que está moviéndose. Entonces, lógicamente, es el que más se desgasta, la parte baja de la cintura que más se desgasta. Inmediatamente antes está el llamado L4, L5, o sea, entre la cuarta lumbar y la quinta lumbar. Nosotros tenemos 5 lumbares. Ya, correcto. Luego, la segunda conclusión, o no sé, rastro, es hernia discal, dice, de ancha base, medial y paramedial bilateral, la que obtura las foráminas son agujeros de ambos lados a predominio derecho del disco intervertebral L5-S1, que ocasiona rechazo dural en arco de concavidad anterior. A ver, ¿nos puede explicar esto de la hernia discal? Digamos, la afirmación que hago con respecto a que en las imágenes a través de los años no hay mayor cambio, estos mismos hallazgos o similares son encontrados. Si nosotros tenemos un espacio, vamos a decir, la columna vertebral tiene una función ortopédica, que es una articulación sucesiva de elementos más o menos similares en determinados bloques, un bloque cervical con vértebras similares, etcétera, y dorsal, lumbar, pero además contiene un agujero central, y toda esa estructura está destinada a proteger también a el contenido de este agujero central, que es el sistema nervioso, y en la parte baja lumbar las raíces nerviosas. Entonces, nosotros, si tenemos un agujero más grande, porque nacimos con agujero más grande, porque esa es la primera causa, o sea, es congénito, y todos somos variantes, todos somos un poquito más altos, más longilíneos, más chatos, más diámetro transversal, más bajitos, unos tienen cintura corta, otros le dicen que tienen cintura larga, ¿no? Entonces todos son variantes. Dentro de esta variabilidad, el agujero intervertebral que contiene las estructuras nerviosas, que se llaman el saco dural, y las raíces que salen por las partes laterales, que se llaman los forámenes, en base a ese tamaño, al tamaño que tienen, pueden ser más o menos afectados por la aparición de una incidencia desde la parte anterior por parte del disco. O sea, el disco hace un pequeño bultito que se llama protrusión. Cuando es un gran bulto se llama hernia. A veces la debilidad es difusa y se llama protrusión difusa. En el examen dice, ¿no?, de ancha base, dice ancha base,
hernia de ancha base o protrusión de ancha base. Cuando es de ancha base se llama protrusión. Bueno, son discusiones entre los radiólogos y los neurocirujanos que no vienen al caso. El hecho es que si es una cosa más difusa y el espacio es más chico o más grande, puede hacer o no contacto de acuerdo a la relación que hay. Si el espacio es muy chico, con una prominencia o una protrusión o una hernia de ancha base, como dice ahí, van a aparecer rápidamente los síntomas. Si yo tengo ese mismo tipo de dimensión de la protrusión o de la hernia de ancha base y tengo un agujero muy grande, nunca va a aparecer ninguna molestia relacionada al sistema nervioso porque no lo llega a contactar. Entonces, hay una serie de variantes anatómicas. Sí, ese mismo hallazgo se ha constatado a través de los años, pero el paciente, el señor Díaz Juanilo, no ha tenido un cuadro clínico compatible con, dice, obtura parcialmente los forámenes, pero no hay coincidencia de ese hallazgo en las imágenes con el cuadro clínico, porque si no él hubiera desarrollado un cuadro clínico congruente a través del tiempo, con más o menos los mismos síntomas recurrentes, pero él no tiene ese cuadro clínico según la evaluación que tenemos a la mano con los informes, porque son cuadros totalmente inespecíficos, atípicos y que se resuelven temporalmente, de carácter muy temporal. Bien, entonces... O sea, no hay una enfermedad en el tiempo consistente, a eso me refiero. Ahora, lo que se desprende de las imágenes y algunos diagnósticos era que el señor sufría de lumbalgias, cervicalgias, lumbociatalgia, dice acá. Eso quiere decir que presenta dolores en diversas partes de su columna, ¿no? Eso se puede deber a estas hernias, estas que usted mencionó, distorsión que puede ser de nacimiento. Todas estas puede causarle estos dolores, molestias a nivel de su columna. Puede que sí, puede que no hay congruencia, como el caso de la cervicalgia que señaló. El señor se quejó de cervicalgia, le hicieron una resonancia, la resonancia salió normal, pero el señor decía que tenía dolor de cuello, y más o menos significativo para que le tomen una resonancia, salvo que el médico ha dicho, ay, hágase una resonancia, ¿no? Hay quienes hacen eso. Yo particularmente soy, como neurocirujano, muy celoso en mis indicaciones, en mis guías o protocolos de atención para solicitar ciertos exámenes que tienen, digamos, hacemos una medicina más rigurosa, si cabe el término. Somos mucho más pegados a la parte académica de lo que debe ser, lo que debe hacerse. ¿Qué indicación tiene? Si tiene o no indicación. Yo soy académico, yo enseño desde la universidad, yo tengo más de 35 años. Bien, pero digamos, por eso mismo, desde su experiencia personal, una persona que se le encuentra con esta pérdida de hiperintensidad que estábamos comentando, esa falta de hidratación por el desgaste, por el uso o la edad, esa hernia discal o protrusión que usted menciona, o ese defecto que dice usted congénito, puede generar dolores, molestias en una persona. Puede que sí, puede, como le digo. O sea, si el 40% por lo menos de la población o más tiene eso y no se queja de ningún dolor y lo tiene crónicamente, y a veces cuando hace un esfuerzo intenso tiene un dolorcito, toma su pastilla y se le pasa. O sea, nosotros tenemos la hernia, todos, usted, yo, ¿cuántos de acá? Estadísticamente 3, 5, 8. De 8 tenemos 4, tendremos más o menos hernia, pero nosotros hacemos nuestra vida normal. A eso me refiero. Yo no, por el hecho de tener esa lesión, no puedo decir que esa lesión sea la responsable. O sea, no hay causa-efecto. Y más aún, la lesión se mantiene inalterada a través del tiempo. Sí, no, ya, o sea, no se puede establecer una relación. Pero no, ese es el punto al que yo estaba yendo. O sea, yo no estoy preguntándole para determinar si fue su actividad laboral la que le causó esto, sino si dentro de su experiencia estas personas que tienen estas lecturas se quejan o adolecen de ciertos dolores.
Por lo que yo le entiendo es que usted dice tendría que haber algún factor externo como una lesión, algún choque, algún mal movimiento que pudiera generarle un dolor, porque normalmente no suele suceder. Un esfuerzo. Bien. Entonces, un esfuerzo. Entonces, donde quiero llegar es a algunos informes médicos que determinaron algunos descansos físicos, y como menciona el actor, le sugirieron que cambie sus actividades, ¿no? Para evitar que tenga esos esfuerzos. Como usted ya debe conocer, el señor tenía unas actividades de perdón, ¿cuál era su cargo? Auxiliar de custodia. Auxiliar de custodia, ¿no? Entonces, sería lógico o congruente, desde su experiencia personal, una persona que tiene estos problemas en la columna, pedirle que cambie las actividades que normalmente realizaba, por lo que menciona el actor, es cargar bolsas con algún peso. ¿Sería congruente que el médico le sugiriera cambiar esa actividad por otra? Digamos, en un seguimiento normal, regular de un paciente en que tiene un médico tratante y, como yo señalo, un hilo conductor, un manejo del paciente que se conoce realmente, que lo examina, que determina que hallazgos clínicos, hallazgos en la historia, en la evolución en el tiempo, ese médico que conoce el caso tiene toda la autoridad para hacer el informe, y yo particularmente lo hago cuantas veces lo hago en mi práctica, y determino, porque conocemos y hacemos un informe totalmente sustentado en la evolución tanto clínica como de imágenes, de manera que hay un diagnóstico consistente. Sí se puede hacer, doctora, pero no ese es el caso. Una evaluación justo sintomáticamente en el mes de agosto, en el mes de julio, en el mes de julio nuevamente, o junio, y cada año, o sea, es bien incongruente, muy aislado. Uno no puede sacar ninguna conclusión de exámenes totalmente aislados, hechos por especialistas diferentes, o sea, no se puede arribar. Entonces, ponemos acá que, en vista de que fue declarado apto, probablemente todas las cosas han sido muy transitorias, una vez al año, en forma aislada, y evaluados por médicos que no hay ninguna consistencia. No pueden determinar ninguno de los médicos que lo evaluó un cambio, porque no hay consistencia en la evaluación. Eso significa un seguimiento, una temporalidad lo suficientemente larga para que haya evolución clínica, deterioro neurológico, persistencia de síntomas, progresión en las imágenes, porque no ha habido nada de eso. Bien. De esta manera, entonces, vamos a concluir la exposición del médico. Devolvemos su documento, si le pedimos, ya para que se pueda retirar. Y nosotros nos vamos a quedar para culminar con las dos últimas etapas del proceso. Sí, el tiempo nos está apremiando. Les pediría, en aras de la celeridad, que puedan introducir sus medios de prueba y sus alegatos de manera conjunta. Concedemos el uso de la palabra a la parte actora. A ver. Doctora, perdón, pero faltaría la declaración. Perdón, doctor, tiene usted razón, estoy obviando. Sí, vamos a devolver los micros. Está bien, preferiríamos hacer la cuestión de que tome asiento ahí para poder conversar con usted. Ya, bien. Bien, entonces mejor puede tomar asiento para que esté también más cerca. Voy a tratar de ser muy corto, doctora, en el interrogatorio. Sí. Entonces, señor Díaz Guanilo, como parte de las pruebas ofrecidas por la parte demandada, se ofreció una declaración. Esto es que la parte contraria le va a formular algunas preguntas. Si usted no entiende, me lo hace saber. Le pediría que sus respuestas sean sucintas, concretas, en relación a lo que se le está preguntando, sí o no. Si tiene que hacer alguna aclaración, la puede hacer. ¿Bien? Bien, podría tomarle el juramento, doctora. Creo que esa es una formalidad importante, ¿no? Para el caso de las declaraciones, bueno, tiene razón. Nos ponemos de pie. Señor Edgar Martín Díaz Guanilo, jura por Dios o promete por su honor contestar con verdad lo que se le pregunte. Sí. Tomemos asiento.
Muy bien, señor Díaz Guanilo. Una primera pregunta con respecto a las boletas de pago. Quisiera saber si la empresa, cuando le pagaba sus remuneraciones y le daba sus beneficios, firmaba usted boletas de pago. Sí, sí firmaba. Digamos que son las que usted ha presentado también en el expediente, ¿no es cierto? Así es. ¿Alguna vez ha impugnado el valor probatorio de estas boletas de pago? Sí, se las hice saber a mi jefe inmediato. ¿De qué manera las impugnó? Bueno, le reclamé por lo que nosotros cuando hacemos horas extras, en la boleta nos figuran el pago de las horas extras. Ya. Pero nosotros, aparte, nosotros tenemos un bono al cargo por la labor que ejercemos. ¿Qué es lo que hacía la empresa? El bono al cargo, nos reducía el bono al cargo y nos pagaba las horas extras. Al final hacía la suma de las horas extras con el bono al cargo, hacía el total que sacábamos. Eso es lo que pasaba. Pero dígame, cuando la empresa le pagaba horas extras, ¿estas horas extras aparecen en la boleta de pago? Le vuelvo a repetir. Figuraban las horas extras, pero el bono, nos bajaban el bono. Se supone que nosotros teníamos un bono al cargo y eso es lo que nos hacían. Yo le reclamé y me dijeron que, bueno, el bono cubre todo. No, pero digamos, usted entonces recibía, cuando hacía horas extras, recibía el pago de horas extras a través de las boletas de pago. Esa es la conclusión a la que quisiera llegar. Le vuelvo a repetir. Bueno, discúlpeme, ¿cómo le explico? Mi sueldo era un ejemplo, mi sueldo básico es de 700 soles. Y tenía un bono al cargo de, no recuerdo bien si es 620 o 650 soles. El bono al cargo era por la labor que ejercíamos. Pero como nosotros hacíamos horas extras, trabajamos a veces feriados y todo eso, las horas extras que decía, nos figuraba en la boleta, sí, nos figuraba. Horas extras, tanto 25 soles, un ejemplo. Horas extras simple, horas extras dobles, tanto, y nos pagaban. Por ejemplo, ese monto hacía 50 soles en horas extras. Pero el bono ya no era de 650 soles, sino nos bajaban el bono de 600 soles. Y sumado las horas extras con el bono, era lo que debíamos percibir. O sea, percibíamos el sueldo normal. Esa era la forma en que trabajábamos. Ahora, usted dice que reclamó de esto ante sus jefes, pero nunca planteó un reclamo ante la autoridad de trabajo. No, a mi jefe inmediato le dije y nos dijeron que eso era el bono cubría todo. Ya. Una pregunta adicional. Usted ha hecho un reclamo de 200.000 soles por concepto de lucro cesante. ¿Cómo ha calculado usted esa suma reclamada? ¿Cuáles son los daños que dice usted haber sufrido que merezca un lucro cesante de 200.000 soles? Eso lo coordinamos con un señor abogado. Él es el que está más enterado de eso. Ya, muy bien. Y lo mismo debería ser con respecto al daño oral y al daño emergente también. Bueno, ¿puedo explicar qué es lo que me pasó o qué es lo que me llevó a tomar este? Bueno, yo en el mes de marzo, ya desde enero, febrero me comenzaron con las cartas de predespido y todo eso, ¿no? Tenía a mi esposa embarazada, tengo dos pequeños bebés, tengo un hijo de 7 años, uno de 5 y mi esposa que está embarazada. Estaba programada para el mes de mayo para dar a luz. Sin embargo, la empresa, yo solicité un cambio de puesto porque tenía muchos problemas con mi cintura, me duele bastante. Solamente paro tomando pastillas, me pongo ampollas. Y bueno, y sentirte de la noche a la mañana que te quedas sin trabajo es algo difícil, ¿no? En el mes de marzo, el 10 de marzo, me llega mi carta notarial diciéndome que estoy despedido de la empresa, que no tengo nada. Yo a mi esposa la estaba tratando en una clínica por mi tercer hijo. Y quedarse en el aire, sin trabajo y sin saber tu esposa dónde va a dar a luz, creo que es algo difícil, ¿no? Ahorita tengo 3 hijos, yo soy de provincia y bueno, se me hacía complicado, no tenía trabajo, comencé a tratar de ayudar a las personas en cualquier cosa para tratar de llevar algo a la casa. No sé, creo que ese es un daño difícil luego, ¿no? Dígame, usted acaba de decir que sigue sintiendo dolores en la cintura. Así es, sigo sintiendo porque ¿Qué tipo de trabajo ha hecho usted en el último año? No, el último año no, he estado trabajando, casualmente me fui de ayudante también he presentado currículos por diferentes sitios, no me han llamado, no he tenido una respuesta. Bueno, me fui de ayudante de un amigo de su camión, fui a ayudarle andaba con él como copiloto, le ayudaba a cualquier cosa y todo eso. Recientemente conseguí un trabajo, no estable, es un trabajo temporal, por 1 o 2 meses me dijeron, pero había que cargar unas cajas de archivos. El día lunes cargué como 10, 15 cajas de archivos, son
pocos, pero los subí al segundo piso y después los tuve que bajar. El día martes estaba que no me podía ni parar, a la hora de ducharme no me podía ni jabonar los pies porque es un dolor inmenso. Y bueno, pedí permiso, me fui, compré unas pastillas, regresé al trabajo. No sé cómo me habrá visto el jefe de mi trabajo, que a las 3 de la tarde me dijo: ¿sabes qué? Por favor, retírate, mejor anda, descansa a tu casa. El dolor mayormente es cuando hago esfuerzo físico. Cuando hago esfuerzo físico sí tengo esos dolores, pero como le digo, soy el único sostén del hogar y bueno, si uno no tiene un trabajo estable hay que hacer lo que venga. Pero hasta antes de cargar estos muebles en la última semana, ¿usted no sentía dolores entonces? Como le repito, cuando hago mayormente esfuerzo físico es cuando más me duele. Ya, nada más, doctora, muchas gracias. Bien. Entonces, si no desea hacer alguna pregunta aclaratoria. Sí, doctora, más bien Micro. Un ratito vamos a alcanzarle el micro, ¿ya? Ok. Bueno, aquí están hablando sobre el trabajo del señor Díaz de Guanelo. Yo lo que quisiera que deje explicado, ¿no es cierto?, aquí al juzgado, ¿qué labores realizaba para Hermes y cómo era el desarrollo de esas labores? Bueno, mi puesto era auxiliar de custodia. Yo ingresé a Hermes en el 2003. Hice un año de lo que era formación laboral juvenil y luego en el 2004 pasé a planilla, por eso que figuro como trabajador en el 2004, en el mes de junio. De ahí empezó a laborar. Bueno, las labores era... Nuestro contacto siempre ha sido con peso. Movíamos envases de monedas, no solamente eso, de metales y de billetes. Hay envases de billetes que vienen del BCR, que son envases casi de esta altura, de la altura de la mesa, de este ancho más o menos, que se tienen que movilizar. Y por más que haya cochecitos, bueno, los envases no se pasan solos, hay que cargarlos nosotros. Lo hemos cargado, también se hace exportaciones de billetes y metales. Hay un cliente que manda unas 100 cajas de metales que son es numerado del 1 al 100 que se van apiladas en parihuelas. En eso el cliente, por ejemplo, para esta semana, para el día viernes, pide su caja del 30 al 50, 20 cajas quiere, y de todas las parihuelas está todo mezclado. ¿Qué tenemos que hacer? Mover esas cajas para separar al cliente su caja que quiere de 30 a 50. Es lo que movemos peso. Siempre nuestro trabajo se basa en peso. Aparte de eso, trabajamos con monedas, con cajas de monedas. De promedio por noche salen de 1.500 a 2.000 monedas por noche, pues, depende del movimiento que haga. Y las monedas nos pasan en parihuelas, que son como si en un arrastre así, que van las cajas apiladas ahí, de un solo color o una sola denominación. Y bueno, allá en la empresa se trabaja eso por rutas. Hay 3 o 4 rutas que se le dice las rutas monederas. Nosotros tenemos que, los comprobantes que dicen los pedidos de los clientes, contar qué cantidad de cajas azules van para esa unidad y todo eso, de un sol, de eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mover todas las monedas, trabajamos así. Movemos todo ese tipo de... Es más, había un cliente que era metalor, que su oficina quedaba en el área de recursos humanos en el 3er piso, y nosotros desde el área de procesamiento los trasladamos en el patio, pasamos con un cochecito llevando las baldes con metales que sí pesaban, y al momento de subirlas lo subíamos cargando a pulso cada uno su balde para subir al 3er piso, para bajar de la misma forma. Eso es lo que hacíamos. Entonces, nuestra labor con peso era constante, diario. Bien. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, solamente una pregunta que finalmente va, creo que, a dar luces a todo la conclusión de este proceso. Solamente para que nos diga sobre la evaluación ocupacional, que además es base para el despido del trabajador. Esa evaluación ocupacional, ¿cómo fue? ¿Hubo exámenes, no sé, radiológicos, máquinas, qué sé yo, no sé? Bueno, nos hicieron exámenes de orina, de oído, me sacaron una radiografía. Y ¿De qué parte?
De la caja torácica nos hicieron nada más. Una radiografía de la caja torácica. Y también lo único que nos hizo es sentarnos en una camilla y respirar profundo y todo eso nos hicieron así. Y bueno, y eso fue todo lo que nos hicieron. En eso constaba de orina, de sangre, también no recuerdo bien, pero de oído. Todos esos exámenes eran el examen ocupacional. Okay, gracias, doctor. Eso. Bien, entonces ahora sí devolvemos los micros para poder cederle la palabra al actor, parte actora, para sus alegatos finales. Bien, ¿puede iniciar? Bien, doctora, voy a ir desarrollando, introduciendo los medios, o realizando los medios probatorios en todo caso y aunando mis alegatos, un poco para abreviar. Simplemente, doctora, las boletas de pago que insertas en el expediente presentado por nuestra parte es simplemente para justamente, primero que nada, acreditar la relación laboral, ¿no es cierto? Luego, también el tema de las remuneraciones, el bono al cargo y todo lo que ganaba el trabajador. Y ya, bien el trabajador lo ha detallado de cómo era el pago de las horas extras, que finalmente no eran las horas extras del pago, sino simplemente el recorte del bono y por ahí lo acomodaban, ¿no es cierto? Ese es sobre las boletas de pago. El certificado médico del día 17, que justamente es lo que la empresa recoge para decir que el trabajador había presentado información falsa respecto a su pretendido cambio de puesto, ¿no es cierto? Que ha quedado claro aquí con el informe médico que podría ser valedero porque el trabajador se sentía mal y había un tema ahí de examen de médico que recomendaban, ¿no es cierto? Y además es un neurocirujano el que dice, se recomienda que el cambio de puesto, no actividades. Entonces es válido la pretensión, pero nunca se accedió a ese cambio de puesto por pretendida veces que se ha solicitado. Bien, en la carta comunicándole al empleador el impedimento a seguir desarrollando el puesto pues de auxiliar de custodia, que justamente ya se ha dicho, se aúna a la pretensión de poder evitar que se ahonde su mal, ¿no es cierto? Es por eso que solicitaba el cambio de puesto, pero nunca se accedió. El original de la carta de preaviso de despido, obviamente para acreditar el despido y que no hubo razón y que la empresa le imputa, ¿no es cierto?, la causal de falta grave, porque para ellos ha entregado información falsa, el decir, bueno, pese a que había todo un cúmulo de descansos médicos, un cúmulo de informes médicos, ¿no es cierto? Pero la empresa dice, no, me has entregado información falsa porque estás pretendiendo que te cambie de puesto y por eso lo despide. O sea, de repente hubiese dicho, no, bueno, te cambio de puesto y al ver que eran falsos los documentos, ¿no es cierto? Entonces sí podría alegar que hubo falsedad y ventaja en todo caso, cosa que nunca lo hubo, ¿no? La copia de descargos, obviamente, para poder acreditar que se desvirtuó dichas imputaciones, el despido es lo mismo que el preaviso. Finalmente la ley dice que no puedes despedir a alguien por otra cosa diferente a lo que imputaste, ¿no es cierto? La constancia de evaluación ocupacional, que es justamente lo que acabamos de un poco repreguntar a mi patrocinado, y además también fue materia de discusión un poco con el médico que ha testimoniado aquí, ¿no es cierto? Y luego también si observamos en la constancia de evaluación ocupacional, finalmente no acompaña ningún informe de qué exámenes se hicieron para aterrizar en una conclusión de que el trabajador estaba apto para el puesto que desempeñaba, ¿no es cierto? El cargar peso, llevarla al tercer piso, bajarla nuevamente, empezar a sacar cosas de abajo y ponerlas arriba y qué sé yo, ¿no es cierto? Todo lo que ya mi patrocinado acaba de explicar y que se encuentra en el video. Ok, pero además llama mucho la atención esta constancia de evaluación ocupacional. Dice que se cumplió con el proceso de evaluación ocupacional, exámenes médico ocupacional, de acuerdo a ley, evaluado según protocolo de la empresa.
en realidad no me queda claro a qué empresa se refiere, si a la empresa que hacía el examen ocupacional o a la empresa Hermes, no sé quién, porque no se acompaña, o sea, la duda entra porque no se acompaña ningún examen o de repente no se acompaña el protocolo, ¿no es cierto?, que se sigue para poder tomar los exámenes. Ya mi patrocinado acaba de decir que el examen médico ocupacional consta nada más el examen de orina, caja torácica, ¿no es cierto?, y alguna, de repente tocar alguna cierta parte del cuerpo para auscultar la hora que se echó en la camilla. O sea, no hay, ¿no? Por eso es que es, en realidad, y eso es lo que un poco me atreví a decir que el despido es arbitrario, en realidad es arbitrario, y me atreví a decir que era un poco calificado como fraudulento, porque en realidad no hay ni un documento que acredite que esta constancia de evaluación ocupacional es válida, ¿no es cierto? Y además que sea base del despido, porque la empresa dice, me has entregado información falsa porque hay una constancia de evaluación ocupacional que dice que estás apto, ¿no? Ok. Y luego también están, disculpen, doctora, de acá, ¿ya? Certificado médico, bueno, que es justamente para acreditar los males que en el tiempo han sido suscitados por en desmedro del trabajador. La solicitud a conciliar es justamente para evitar, se trata de acreditar que se trató de buscar la vía pacífica, ¿no? Y además la vía rápida, ¿no? De ponerse de acuerdo ahí en el Ministerio de Trabajo mediante una conciliación administrativa para poder lograr de repente un acuerdo, ¿no? Rápido y que no nos lleve aquí al Poder Judicial. Y la constancia de que no hubo acuerdo de conciliación, bueno, para un poco acreditar de que no tuvimos éxito en dicho pretensión. Nada más, doctora. ¿Sus alegatos? ¿Sus alegatos? No, lo dije que le iba a dar en conjunto, ¿no? Y finalmente, bueno... ya. Claro, como usted pidió de que seamos breves y que más o menos... Lo único, bueno, doctora, simplemente en todo caso aunar al alegato es de que en realidad el despido, debe declararse la nulidad de este despido por haber acreditado de que... Indemnización, porque no es nulidad. Sí. Y la indemnización, obviamente, claro, la indemnización, ¿no es cierto?, por el despido arbitrario, y el tema de los perjuicios económicos, o la pretensión por daños y perjuicios, es justamente primero que nada, el daño emergente, doctora, se constituye por todo el tema sufrido por mi patrocinado, de poder tener que sostener sus tratamientos médicos, ¿no es cierto? Y que en realidad no es gratis, esta red clínicas, por más que haya sido contratada de un otro modo por la empresa, le cuesta a toda persona, y eso es sabido por todos. El lucro cesante, obviamente, constituye por el hecho de haber dejado de ganar su salario, ¿no es cierto?, y por el despido sufrido, ¿no?, y que pudo obtener y poder sustentarse. Y el daño moral está constituido, doctora, por el tema, por el golpe psicológico que mi patrocinado ha sufrido y que ya lo acaba de explicar también. Bien, la parte emplazada. Doctora, muchas gracias. Voy a también tratar de ser muy breve en esta exposición final. La exposición final, en un proceso seguido de acuerdo con la nueva Ley Procesal de Trabajo, tiene una característica realista. Frente al optimismo del alegato inicial tenemos el realismo del alegato final, porque ya se han actuado los medios probatorios. Y creo que en el presente caso para la empresa el optimismo inicial se mantiene, porque lo que dijimos en el alegato inicial ha sido corroborado por los medios probatorios que se han actuado. Y voy a referirme dentro de la misma forma esquemática y de orden a lo señalado cuando comenzamos esta exposición, y voy a referirme en primer lugar, digamos, a los aspectos más importantes de este litigio. Sin menoscabar la importancia de todas las pretensiones, hay algunas pretensiones que son más importantes que las otras, podríamos decir por el monto, por la significación del reclamo. Y voy a referirme en primer lugar a ese reclamo de horas extras, y voy a hacer mención a lo que dijimos en el alegato inicial, que en realidad el demandante está reclamando el pago de horas extras durante todo el tiempo que trabajó, como si las hubiera trabajado y como si en las pocas oportunidades en que las trabajó no se le hubieran pagado. Y para desvirtuar
digamos, lo dicho por el demandante en lo que se refiere a esta pretensión, me voy a remitir simplemente a dos boletas de pago presentadas por él. Boletas de pago que, según ha declarado, no han sido objeto de mayor reclamo ante ninguna autoridad, porque se puede decir con mucha facilidad que hubo un reclamo directo, pero yo quisiera dirigir la atención del juzgado a que en algunas de estas boletas de pago aparece el pago de horas extras simples con su correspondiente recargo, en dos boletas de pago presentadas por el demandante. ¿Y esto qué permite concluir? Que la empresa, cuando el demandante trabajaba en horas extras, en las pocas oportunidades en que lo hacía, se las pagaba, y se las pagaba de acuerdo con las boletas de pago. De otro lado, como dije también inicialmente, la posición del demandante de sostener que durante todo ese tiempo laboró 4 horas extras diarias sin cobrar va en contra del principio de razonabilidad. De otro lado, la jurisprudencia que existe sobre el tema es bien clara. Quien afirma la existencia o quien afirma haber trabajado en horas extras, obviamente las tiene que demostrar. Y en este caso no hay una sola prueba, no hay un solo vestigio de que lo dicho por el demandante hubiera sido cierto. Porque de repente esta es una de las características de esta demanda, se ha inflado notablemente para plantear pretensiones que no tenían sustento o que por lo demás no han sido objeto de ninguna prueba. Entonces, el primer tema, el de las horas extras, se sustenta en primer lugar que el demandante no las ha trabajado y que cuando las ha trabajado las ha cobrado. Y eso está demostrado documentalmente. El segundo es el del despido. El reclamo del despido se sustenta en un documento por el cual la empresa comprobó que lo dicho por el demandante no se ajustaba a la verdad. En este alegato final de la parte contraria, ella ha tratado de impugnar ese informe médico que lo declaraba como apto para trabajar. Pero ese cuestionamiento carece de validez por dos razones muy fundamentales. En primer lugar, porque el demandante, cuando se le preguntó si tenía alguna cuestión probatoria que formular, dijo que ninguna. Luego, no lo ha tachado, no lo ha cuestionado, no ha hecho mayor problema con respecto a esto. Y recién lo pretende cuestionar a través de su propia declaración de parte, o sea, la declaración de parte solicitada por nosotros ante preguntas formuladas por su abogado. Él comienza a explicar, pero aquí vamos a preguntarnos cuál es la eficacia de la propia declaración de aquel a que se le hace una pregunta por parte de su abogado. O sea, esa es simplemente una afirmación de su parte que no existe ningún elemento de corroboración de este tema. Entonces, para la empresa el caso es muy claro. El demandante, sin tener fundamento para ello, pretendió obtener un cambio de trabajo, un cambio de colocación, bajo una afirmación totalmente falsa e inexacta. Y aquí yo quisiera plantear también algunas reflexiones de carácter legal, porque ningún médico, en un caso, salvo que sea casos de accidente de trabajo, ningún médico puede disponer un cambio de colocación, porque un médico no es parte del empleador. Un médico podrá sugerir que el trabajador cambie de colocación, pero nunca le podrá imponer al empleador que lo haga. No hay ninguna norma legal que le imponga esa obligación al empleador, porque si fuera así, todo el poder de dirección se vendría abajo. El trabajador podría imponer el trabajo que quiere realizar solamente sobre la base de su dicho. ¿Cuáles son los elementos de juicio presentados por el demandante para alegar la existencia de esa supuesta dolencia invocada por él? Una serie de certificados médicos que reflejan episodios aislados. Claro, el médico dice tiene una lumbalgia, no debe de cargar por los días que tenga la lumbalgia, pero el demandante pretende extender esas recomendaciones temporales para hacer de ellas una recomendación permanente. Pero aquí en esencia el problema es muy simple. El problema es que el demandante formuló una afirmación totalmente falsa al empleador, obviamente para obtener un cambio de trabajo, lo cual significa una ventaja de tipo económico. Vamos ahora a la tercera pretensión. La tercera pretensión, podríamos decir, es la más débil, es la que se deshoja con mucha facilidad, porque es una pretendida indemnización por perjuicios ocasionados por la decisión de la empresa
de despedir al trabajador. Entendemos que ese es el fundamento de la pretensión indemnizatoria. No es la supuesta afectación por parte del trabajo realizado, porque se ha hablado de un lucro cesante, se ha hablado de un daño emergente, se ha hablado de un daño moral por el despido, o sea que en realidad el reclamo está vinculado al despido, pero el despido legalmente solamente se compensa con la indemnización por despido, porque así lo dice expresamente el decreto 0397-TR. Pero prescindiendo de esa consideración, vamos a tratar de desmenuzar este reclamo de 700.000 soles. O sea, esta es la parte más voluminosa del reclamo. ¿Y cuál es el argumento del demandante? Él sostiene que él tiene de por medio un reclamo de lucro cesante. Él dice, la empresa tiene que darme lo que yo he dejado de percibir como consecuencia del despido. Pero señora juez, eso solamente procede en los casos de nulidad de despido. Esta es una demanda de indemnización por despido arbitrario. Luego, el lucro cesante está de más. Porque si procediera la tesis del demandante con respecto al despido, lo único que tendría derecho es a la indemnización tasada señalada en la ley. Pero de otro lado, en lo que se refiere al lucro cesante, el demandante no ha probado absolutamente nada. Y permítame hacer un breve reflejo o un breve ejercicio aritmético. Él dice que ganaba 1.400 soles al mes. Pero él reclama 200.000 soles, que equivalen a 150 meses de remuneración, soles más o soles menos. No hay ninguna proporción. No ha aportado ninguna prueba, no lo ha descrito mayormente en el escrito de demanda. Entonces, esto de por sí es suficiente para que este punto de la demanda sea declarado por falta de prueba. El demandante no ha cumplido con la regla de la carga de la prueba. Y lo mismo podemos decir con respecto al daño emergente. Él dice, he realizado gastos para curarme. Sin embargo, no ha presentado un solo recibo, no ha presentado una sola receta, no hay una sola prueba que sustente esta pretensión. Y finalmente, la parte más voluminosa de esta parte voluminosa ya de la demanda, los 700.000 soles, 300.000 soles por daño moral. Pero repito, él pretende un daño moral doble, porque pretende la indemnización tasada por despido arbitrario y una nueva indemnización inventada por él, porque esto no tendría ningún fundamento. Yo creo que hemos expuesto a través del proceso, hemos demostrado, y el demandante no ha demostrado los fundamentos de su acción básicamente, siendo estas las principales razones por las cuales solicitamos que la demanda en su momento se declare infundada. Muchas gracias, señora juez. Bien, lo siguiente, hemos concluido todas las etapas de este proceso. Lo siguiente sería la expedición del fallo. Dado que esta judicatura considera que este proceso, dada la cantidad de pretensiones, reviste cierta complejidad, no va a ser posible emitir el fallo en esta diligencia, por lo que citamos a las partes para la notificación de la sentencia al quinto día de celebrada esta, considerando que el día 29 de junio es feriado. La sentencia será notificada el día viernes 3 de julio a las 4:30 de la tarde. Las partes quedan convocadas. En caso de inconcurrencia, la resolución será colgada en el sistema en esa fecha y el plazo de impugnación corre a partir del día siguiente de la citación. Concluimos. Gracias, doctora.